y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Bien, Cali, muy bien, muy bueno. Hermanito Néstor, el auditorio es suyo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanito. Bueno, en esta ocasión quiero, primero que todo, saludarlos. Hacía unos días no me conectaba aquí donde estoy, donde estamos viviendo. Se ha abierto todo y bueno, hemos tenido que hacer algunas vueltas todos estos días por tantos días también quietos, pero siempre, hermanos, recordándolos y sabiendo que estamos en el Espíritu. Gracias, hermano Pablo, otra vez por invitarme a compartir otra porción de la Escritura. En esta ocasión voy a traer una lección, no sé si alguno la ha escuchado, pero siempre cuando volvemos a oír lecciones del pasado, nos traen grandísimos recuerdos y nos renuevan las enseñanzas que traen las Escrituras. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cada relato, cada episodio, cada personaje, cada evento que tenemos en las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, tienen propósitos no solamente de contarnos episodios históricos, sino también para enseñarnos grandes lecciones que rigen en todos los tiempos de esta existencia. Y nosotros que estamos ahora vivos, pues podemos extraer tantas y tantas enseñanzas para nuestra vida diaria, para que tengamos consuelo, para que tengamos esperanza, también para que seamos exhortados y advertidos, como dijo también Pablo en 1 Corintios 10, que todo eso se escribió para nuestra enseñanza y para que no hagamos como hicieron en el Antiguo Testamento muchos judíos en desobediencia, en rebelión, y entonces nosotros como sabios y entendidos podemos aprender en cabeza ajena. Entonces quiero hablar de una mujer, no sé si la identifican, pero si no la identifican voy a contarles quién es. Rahab la ramera. Fuerte ese título, ¿no? Fuerte, Por supuesto, estos son imágenes que salen en tantas páginas. Entonces, buscando uno a veces para ilustrar algunas enseñanzas, creo que esta se acomoda a esta mujer que en el momento en que uno lee el título como que queda un poquito impactado, pero no, evidentemente la palabra de Dios a través de los hombres inspirados la registraron no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, porque independientemente de la forma de vida que tuvo esta mujer, pues era un alma, era alguien que de alguna manera nos representa a todos los seres humanos cuando vivíamos en pecado, ya que a pesar de que este oficio, como lo llaman algunos, porque hoy día dicen que eran oficios, por aquello que las mujeres que se dedicaban a esto, pues recibían dinero, pero más que oficio, pues por supuesto es un pecado. El hombre quiere disfrazar muchas veces muchas cosas, pero Dios sí es directo y llama todo por su nombre, como dice la Escritura. Y vamos a tratar de aprender algunas cosas de esta mujer, ya que, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 31,
por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjense que en este capítulo 11, donde se encuentran personajes muy ilustres, se encuentra el nombre de esta mujer que, a pesar de la condición espiritual y moral en la que estaba, alcanzó a ser parte de esa gracia divina que también todos nosotros disfrutamos. Y vamos a hacer una lectura rápida y tratar de sacar algunas lecciones. Yo voy a leer y dice la escritura aquí en Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestas en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los valados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este es un episodio bien interesante, porque todos sabemos que después de que murió Moisés,
lo sucedió en el caudillaje y en el liderazgo Josué, hijo de Nun, ¿cierto? Y después el Señor les había prometido que ellos heredarían la tierra, y la primera ciudad después de pasar el río Jordán era Jericó. Jericó era una de las ciudades más fortificadas y mejor construidas en fortaleza para el acecho de otras naciones o de los enemigos. Entonces, todo esto tiene que ver con el inicio de la conquista de la tierra prometida que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, hacía más o menos 400 años, y que como Dios, sabemos, no es hombre para que mienta, sino que todo lo cumple. Pasado todo este tiempo, se estaba haciendo realidad esta promesa maravillosa de la tierra prometida. Y allí, como acabamos de leer, encontramos una mujer que es bien descrita, y también vemos la astucia de ella, pero vamos a tratar de extraer algunos principios, algunas verdades y algunas cosas que nos llenan de esperanza, pero también de advertencia. Jericó, como sabemos, era, o como ya les acabé de decir, era una ciudad muy famosa en la antigüedad por sus muros. Se decía que el grosor de estos muros pasaban de 5 metros y que era una fortaleza difícil de destruir y difícil de tomar, ¿no? Pero pues el que había prometido darla a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes era Dios. No era cualquier rey humano, no era una potencia de la época, no era un faraón o un rey que tuviese los mejores soldados, sino era Dios el que habría de tomar esta gran ciudad llamada Jericó, que inclusive vemos en los tiempos bíblicos ya, por supuesto, destruida, pero que de alguna manera quedaban algunos vestigios, donde Jesús sanó al famoso ciego Bartimeo. Pero en este momento no vamos a hablar de ese detalle, sino de lo que nos concentra en esta tarde. Esta era una ciudad, hermanos, donde vivía Rahab y por supuesto todos estos cananeos, porque esto pertenecía a la tierra de Canaán. La tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, como dice el relato bíblico. Y además de eso, los cananeos eran aventajados en los tiempos aquellos en muchas áreas, en la agricultura y también en la arquitectura. Ellos habían hecho muchísimas ciudades, ¿no? Cosa que los hebreos, en este caso la descendencia de Abraham, que son los que van a tomar esta ciudad, ellos no tenían absolutamente nada. Ellos fueron esclavos y pasaron por el desierto 40 años, eran nómadas propiamente, no tenían ningún lugar de residencia, ninguna posesión, pero Dios los estaba guiando para darles a ellos la tierra que es de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, del oro, de la plata y de la tierra, y Dios a quien quiere la quita y a quien quiere la da, así como Dios pone reyes y quita reyes, y todo es conforme a su santísima voluntad. Y también todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando, es conforme a los propósitos de Dios. Los habitantes de allí tenían una condición de vida muy escabrosa, inmoral. Era una ciudad corrompida y condenada a desaparecer, como todas las ciudades cananeas. Recordemos que Josué destruyó 31 reyes, según el registro del libro de Jueces, porque la conquista fue extraordinaria, aunque ellos por su negligencia no conquistaron todo aquello que Dios les había prometido y todo lo que estaba para ellos, porque cayeron en la desidia y de alguna manera en el confort, y más adelante tuvieron muchísimos problemas que les causaron mucho dolor, mucha tristeza
y también les causaron la decadencia moral y espiritual, ¿no? Si uno lee en Levítico capítulo 18, versículo 25, cuando Moisés todavía estaba vivo y había hablado acerca de las promesas que estaban por venir, Jehová dijo ahí en Levítico 18, 25, la tierra está inmunda o impura, ¿cierto? Y traeré sobre ella castigo por su error, y la tierra vomitará a sus habitantes. Esto lo dijo Moisés cuando este pueblo sin nación, sin tierra, nómadas allí en el desierto, ¿cierto? Esto lo dijo para que entendieran que todos los derredores por donde ellos andaban, todas las ciudades que ellos veían, todos estos reinos estaban corrompidos, porque ellos iban andando ahí en el desierto como en fila y miraban a un lado, miraban al otro, y eran naciones inmorales, naciones que habían caído en condiciones lamentables de bajeza y de toda práctica abominable delante de Dios. Por eso Moisés les decía, mire, la tierra está inmunda o impura y Dios va a traer un castigo terrible por el error de sus caminos. La tierra vomitará a sus habitantes. Y también en Deuteronomio, antes de morir Moisés, porque Deuteronomio es el libro que escribió él y lo terminó Josué, donde en uno de sus discursos Moisés describió lo que iba a pasar, ¿no? Y ahí en Deuteronomio 7:22, Moisés les dijo, ¿qué incluía dicho castigo? Jehová, tu Dios, irá expulsando a estas naciones de delante de ti poco a poco. Fue la promesa que Dios hizo a su pueblo. O sea que ellos iban ahí en el desierto, ¿cierto? Este grupo de hombres y mujeres que eran aproximadamente unos 2,5 millones de personas, según el censo que hizo Moisés después de que salieron de Egipto, ¿cierto? Eran aproximadamente ese número de personas, pero sin tierra. Iban allí por el desierto, por un lado y por el otro, por el pecado que ya sabemos que cometieron los primeros 12 espías que había mandado Moisés. En este caso habían pasado los 40 años y entonces Josué volvió a mandar no 12, sino 2 espías que tuvo que ver con el relato que leí al comienzo. Esto iba a pasar. Entonces, esta ciudad, hermanos, estaba destinada a la destrucción, al fin se iba a acabar. Dios venía sobre ella como un fin del mundo y de la misma manera nosotros también deberíamos extraer eso, ya que a nosotros no nos habla Josué como tal, o Moisés, sino que nos habla el mismo Jesucristo, el cual vino no solamente a dar a conocer al Padre, por supuesto vino a llevar a cabo la obra más extraordinaria jamás hecha en este universo y en esta tierra, que fue presentarse como la ofrenda perfecta para la redención de los pecados de la humanidad, sino que también vino a dar advertencias muy serias, las cuales tienen que ver con el fin del mundo, la destrucción de la tierra y aún del universo, del sol, de la luna y de las estrellas y de todo lo que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra también está corrompida. La tierra está tomada por el pecado, por la inmoralidad, por la bajeza, por las iniquidades y por toda clase de vejámenes que hoy sabemos, porque esto es vox populi, como diríamos, esto lo vemos en las redes, en la televisión, las películas, cuando abrimos la ventana, los vecinos, la ciudad donde vivimos, todo está corrompido y está próximo a desaparecer, ¿no? Nosotros deberíamos extraer estas cosas. Y esto lo dice Jesús.
y también fue corroborado por el apóstol Pedro allá en segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 9 en adelante, a lo cual no me voy a referir, pero ustedes que conocen la Escritura saben lo que dijo Pedro, que por la palabra de Dios está claramente determinado que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el juicio y la perdición de los hombres impíos cuando el sol, la luna, las estrellas y la tierra y todo se ha quemado. Entonces, así como los cananitas veían venir el fin del mundo para ellos, porque era un fin del mundo para todos los habitantes que había en esa ciudad, que fue la primera después de que Josué pasó el río Jordán con todo el pueblo, ¿cierto? Ya salieron del desierto y están empezando la conquista. Y los cananitas no solamente sabían que venía, ¿cierto?, un castigo, porque ahí veían, ellos podían asomarse en los muros y veían el campamento al otro lado de esa comunidad de más o menos, como les decía, 2 millones, ¿cierto?, el ejército que venían a destruirlos, a castigar. Claro, ellos se sentían muy seguros de la fortaleza de su ciudad porque eran muros inmensos, de grosor, bien hechos, y era casi infranqueable, pero era Dios el destructor en este momento. ¿Y quién contra Dios? Cuando Dios habla, el hombre guarde silencio y mire a ver si se pone al día con él antes que venga la caída y el fin, ¿no? Entonces, de la misma manera como a los cananitas, nosotros también deberíamos aprender de eso. Pero sigamos mirando otros detalles. ¿Quién era esta mujer? Rahab la ramera. Muchas personas son conocidas de la misma manera, ¿no? Uno no quisiera que fuera conocido como, Luis, el ladrón, ¿no? Enrique, el borracho. Miriam, la mentirosa. Sí, ¿no? Patricia, esa Patricia, la chismosa, ¿no? Etcétera. Pero muchas veces somos conocidos, o algunos de nosotros antes éramos conocidos no necesariamente por el nombre, aunque claro, todos tenemos un nombre que se nos colocó cuando nacimos y somos identificados de esa manera. Pero a veces hay personas que se conocen. Hoy, por ejemplo, los alias abundan, inclusive la gente quisiera ya quitarse su propio nombre y ponerse un alias. Uno ve hoy en las páginas, por ejemplo, los chicos, las chicas en Facebook y quieren, no, ya es identificada por el nombre artístico o por algún aspecto de su vida. Y desafortunadamente, esta Rahab, que posiblemente en esos días cuando sucedió esto, pareciera ser que ya estaba apartada de la práctica de la prostitución. Pero fue tal la vida de ella que quedó estigmatizada y que quedó señalada como la ramera. Parece que tenía inclusive un mesón, una casa, como un hotel, porque ¿por qué llegaron los espías ahí? ¿Cierto? Inclusive el rey mandó, fuera de eso quedaba ahí en el muro, ¿no? Como bien fue escrita la narrativa, ¿no? Entonces parece que llegaron ahí y como dice el relato, ¿no? Ellos llegaron a la casa de Rahab la ramera y posaron allí, pernotaron allí, pasaron la noche. Por supuesto, ellos no iban a prácticas inmorales, sino que muy posiblemente era como una posada donde podían pasar los habitantes, los mercaderes, los comerciantes, los que la visitaban, etcétera, etcétera. Rahab, hermanos, amigos, era prostituta. Yo solamente planteo algunas cosas, los hermanos, porque en lo bíblico es bíblico. En algunas inferencias que podemos sacar es válido desde que no se dañe la verdad.
Esta idea, inclusive para algunos escritores, ha escandalizado tanto a algunos comentaristas bíblicos que prefieren pensar que se trataba de una simple encargada de posada o como de un hotel. Pero la Biblia es clara y no disfraza la verdad. Por eso dice el relato que ya volví a leer: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y pernotaron allí, ¿no? También en el Nuevo Testamento, porque eso lo dijo Josué en el Antiguo Testamento, o sea, eso lo dijo Moisés, pero Moisés fue el que escribió, perdón, Josué fue el que escribió Josué, ¿cierto? Y en Hebreos, que posiblemente fue Pablo o algún escritor del Nuevo Testamento, dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y también inclusive Santiago, que aquí por la pantalla se me pasó, pero Santiago también dice, voy a leerlo aquí, Santiago, ¿cierto? Cuando habla de Rahab, capítulo 2, versículo 25, dice: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Ve? Entonces vea que los autores inspirados, o sea, el Espíritu Santo, que no miente, claramente describe a esta mujer, ¿cierto? Que ella tenía un oficio, pues no tan acepto, no tan agradable. Siempre estas personas, como otros oficios que son escandalosos, pues siempre traerán desprestigio a las personas. Pero igual el desprestigio que yo anotaba anteriormente. Qué terrible que una hermana o una mujer fuera conocida: esa es una chismosa, esa es una alborotadora, o ese es un borracho, ese es un irresponsable, ese es un gamín, etcétera. Y a veces conocen: ese gamín, ¿sí, sí o no? No? Así es. Qué triste, qué triste. Claro, si uno fue así, ahora en Cristo debe ser más bien conocido: uy, ese señor o esa señora, ¿cómo son de recto, no? ¿Cómo son de juiciosos? Uno no los ve en escándalos, uno los ve bien puestecitos, y como que son religiosos, como que uno los ve todos los domingos saliendo de la casa con la Biblia. Sí, yo creo que deben ser evangélicos, porque las personas a veces lo identifican a uno por la forma como uno vive, como uno actúa, a qué se dedica, cuál es su oficio, de qué manera o cómo es su comportamiento, su conducta, etcétera, ¿no? La destrucción de Jericó y la fe de Rahab es algo extraordinario. Vamos a empezar a mirar algunas cosas interesantes. ¿Cómo adquirió fe esta mujer cananea? Si la fe viene por el oír, ¿qué oyó ella para empezar a tener fe en Dios? ¿Cómo? Por eso dice: por la fe, Rahab la ramera. ¿Qué dice? Por la fe. ¿Ustedes recuerdan ese texto? Por la fe, Abel, ¿qué? Abel fue un hombre que delante de Dios fue grato y fue justificado, porque la Escritura claramente dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí o no? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo así? ¿Cómo así que por la fe? Que Abel ofreció por la fe un mejor sacrificio que Caín. Si yo le preguntara aquí a algunos hermanos, que no lo voy a hacer, o si no sé, los tendría aquí hasta las 7:30 de la tarde. ¿Qué significa eso? De la misma manera, hermanos, de la misma manera aquí en el versículo 31, dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cómo así? ¿Por qué esta mujer fue salva? ¿Por qué esta mujer y su familia fueron los únicos
que se salvaron de la muerte que tuvieron todos los jericonenses, si es el gentilicio que se usa para los de Jericó, ¿será jericonenses? Bueno, si alguno por ahí al final dice, no, hermano, el gentilicio es este, es como Colombia, colombianos, México, mexicanos, ¿no? Cali, caleños, ¿no? Sopó, soposeños, Nicaragua, nicaragüenses, ¿no? Los de Jericó, jericonenses serán, ¿no? Bueno, el punto es, ¿cómo adquirió esta mujer fe? Por eso dice, por la fe, ¿no? Por la fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Entonces, de acuerdo al relato, ¿no? De acuerdo al relato, que yo ya lo leí, mire lo que dice la escritura. Bueno, ya todo había sucedido, ella engañó a los guardias del rey que mandaron, no, saca a los hombres, y ella los engañó y dijo que ya se habían ido. No voy a entrar en ese detalle, pero sí quiero entrar en el punto que quiero enfatizar. Dice que cuando ya se fueron, y entonces ella subió al terrado, e inclusive ahí en el terrado dice que tenía unos manojos de lino. Y el lino eran prendas de muchísimo valor. El lino, ustedes recuerdan, vendedora de lino, ¿era quién? Lida, ¿no? Era una comerciante, era algo de mucho valor. Algunos comentaristas sugieren que esta mujer, a pesar de que quedó estigmatizada y conocida como la ramera, parece que ya se había separado porque tenía mucho lino ahí arriba. Seguramente estaba dedicándose ya al negocio, pero había quedado con esa descripción, con ese estigma, ¿no? La ramera. ¿Y por qué todos esos habitantes que sabían muchas cosas, por qué fue la única que despertó temor hacia Dios? Miren lo que dice ahí. Antes que se durmiesen los dos espías que tenía allá en el terrado, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que dice, vea lo que dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé. Ella sabía. Lo mismo que los otros. Todos los jericonenses, si es así el gentilicio, como todos los cananitas sabían de lo que estaba pasando y de lo que había pasado hace unos años allá en Egipto, que había un pueblo allá sometido, que había unos esclavos y que había venido un tal Moisés, que había sucedido unas plagas terribles y que Dios por medio de Moisés había abierto el mar rojo. Esas cosas se transmitían y eso era, hermanos, como pólvora y todo el mundo sabía. Y los cananitas sabían que el Dios de esos hebreos era un Dios todopoderoso, porque el Dios de los jericonenses era Baal, que era un Dios de la cosecha y del campo y de otras cosas, dioses paganos, por supuesto. Entonces dice que se durmiesen, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, sé, imagínense. ¿Y usted, ella por qué sabía eso? Sabía que ellos venían en conquista de todas esas tierras y que la primera ciudad que iban a conquistar era ella. Por eso dice sé. Y vea lo que dice, porque el temor de vosotros, o sea, ustedes nos causa un temor a nosotros. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado, estaban asustados, pero no se arrepentían, pero no cambiaron, no buscaron a Dios, porque Dios siempre ha sido misericordioso, siempre ha sido compasivo y Dios da tiempos y por eso le da lugar a los hombres. Imagínate, a los del diluvio les dio más de un siglo para que se arrepintieran. Cuando Dios dijo, el hombre es carne y les voy a dar 120 años. Y 120 años pasó Noé construyendo el arca y no se arrepintieron. A nosotros nos da a veces 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Usted cuántos años tiene, hermano? Bueno, ¿todos esos años? Bueno, yo no sé cuántos años tiene. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Con esos años. Porque el Señor dice que va a venir, eso ya lo sabemos, que este mundo se va a acabar, que esto va a ser destruido. Y nos da vida, sin merecerla, sin merecerla. Porque estamos vivos por mérito propio, porque nos lo merecemos nosotros, no, nosotros no merecemos nada. Esto es pura gracia, puro
algo que no merecemos absolutamente nada. Porque si antes de ser cristianos éramos pecadores y a veces como cristianos seguimos faltando, oiga, ¿por qué Dios tan paciente, tan misericordioso, tan bondadoso nos sigue dando vida? Porque no quiere que crezcamos, porque nos ama y nos da tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas nos deben a nosotros inquietar. Fíjense, entonces, el relato, hermanos, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Sabemos lo que pasó, lo que ha venido sucediendo con ustedes, porque hemos oído, aquí está, hemos oído. La fe viene por el oír. Ellos oyeron de Dios, del Dios único y verdadero, que no solamente había hecho los cielos y la tierra, que no solamente había hecho al hombre y a todos los animales y a todas las plantas, sino también el sol, la luna y las estrellas, como diría el apóstol Pablo en el famoso sermón de Atenas, ¿no? Ustedes adoran estos muñecos, observo que son muy religiosos, pero yo les anuncio es ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que el universo no los puede contener. Los hombres, por allá en el fondo, sabemos que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Pero ellos dicen, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, la fe viene por el oír. Vean cómo procede la fe. Ha desmayado nuestro. Ella se incluye. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo, en los cielos, y abajo en la tierra. Qué tremenda declaración que hace esta mujer. Por eso es que esa mujer es tan especial, que nos enseña, nos exhorta, nos advierte, nos inspira, a pesar de lo que fue, porque ¿quién podría decirle a cualquier cosa? Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿con qué autoridad moral le vamos a esta mujer? Nosotros, por eso es que ella de alguna manera nos representa a todos los seres humanos. Y de alguna manera nos representa a los que hemos escuchado de Dios, hemos escuchado de Cristo, hemos escuchado del Evangelio, lo que hizo el Padre enviando a su Hijo y sacrificando por nosotros. Y todo eso, ya llevamos muchos años aquí preparándonos porque sabemos que el Señor va a destruir esta tierra, ¿no? Entonces, así fue que ella tuvo fe, hemos oído, oyendo esto, y sabemos que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Eso fue lo que dijo ella. Porque Jehová, vuestro Dios, el Dios de ustedes, de los hebreos, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo me encanta esa declaración, hermano? ¿A ustedes cómo les parece? Interesante, ¿no? Muy interesante. Sigamos mirando. Bueno, aquí también encontré una figura. Recuerda que lo subió en el terrado y que no sé qué. Bueno. Rahab les dijo, os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros a la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. La muerte estaba, hermanos, ahí. Ellos se asomaban y allá está el campamento. Y fuera de eso, ellos vieron a los israelitas todos los días allá afuera de su ciudad dando vueltas durante 6 días. Ustedes recuerdan la historia, no voy a entrar en eso porque se me va el tiempo. Y a mí a veces se me pega la aguja. Hermanos, están asustados, el aliento, pero no había indicio de arrepentimiento. Si ellos hubieran clamado como hicieron los ninivitas, ¿recuerdan los de Nínive? ¿Qué hicieron cuando Jonás dijo, el Señor va a destruir en 40 días esta tierra, el fin del mundo va a llegar a ustedes y ahí mismo sí se postraron el rey, pero estos no. Estos veían el juicio ahí encima porque sabían que era lo que había hecho Dios con el Mar Rojo, sabían lo que había hecho en los reyes del desierto,
sabían que Dios era Dios en el cielo y Dios en la tierra, sabían del poder y seguían así, pero ella escuchó. Por eso podemos decir que de alguna manera tiene cierta credibilidad la tesis de que esta mujer ya está en un proceso de conversión, de fe, porque eso no fue de la noche a la mañana, ¿ve? Entonces, te imaginas los rumores que llevan a la ciudad constantemente, uy, lo que sucedió, esto volaba, hermano, volaban esas noticias. Como también las buenas nuevas desde hace siglos, los hombres han escuchado y escuchado generación tras generación, continente tras continente acerca de Jesucristo de una u otra manera y es unos datos históricos, es un material histórico que el hombre no se puede dar el lujo de desconocer, porque cuando el hombre desconoce ese material histórico, entra en el desafío de decir, bueno, si eso es un mito, si eso es una historia, si eso de tal Jesús que murió, que resucitó, que hizo milagros, que se fue para el cielo y que va a volver, si, yo creo que es un mito. ¿O será eso cierto? La gran mayoría de los hombres opta por no creer, por dejar pasar ese material histórico. ¿Ve? ¿Por qué los hombres sí creen en el faraón y por qué no creen en el relato de Moisés? Los hombres sí creen en el Imperio Romano y en Augusto y en Claudio y en todos los Césares y no creen en la historia de Cristo, material histórico que tiene la humanidad. Entonces los hombres hemos oído. Y por eso esta mujer, yo creo que el proceso de fe venía hacía un tiempito. Y cuando tocó su puerta, cuando ya vio que estaba encima, entonces vio la oportunidad y no la desaprovechó, como cuando a alguien le predican una vez y escucha y como que ahí mismo dice, sí, es cierto, ¿no? Entonces Rahab les dijo, ruego pues que me juréis porque Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los espías dijeron, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, rojo, siempre me llama la atención, ¿por qué grana? Rojo, ¿no? Como la sangre en los dinteles de la puerta, como representando, bueno, esa es una inferencia muy personal, en la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, toda la familia de tu padre, cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Asimismo, cuando venga el fin del mundo, el que no esté dentro de la iglesia está condenado. Cuando venga Cristo, como las vírgenes insensatas, ¿no? Que se durmieron y no entraron, ¿no? O muchos se quedan en la puerta, muchos se quedan en el casi me persuades, uy, casi me convences, pero muchos optan es por seguir con su vida porque la tesis divina juzga, condena y les hace ver la condición en la que se encuentran, pero como es tan placentera la vida del hombre, entonces no quieren abandonarla y por eso el último día se darán cuenta de la trampa de Satanás que los engañó con filosofías, con engaños, porque vuelvo y repito, el material divino que la humanidad tiene hasta el día de hoy no es para creer que es una fábula, una historieta, un cuento, y que la Biblia la escribieron hombres y que le falta y que el papel aguanta todo y etcétera, etcétera. El diablo ha llenado a las generaciones de estas cosas para que no crean el material divino que se nos ha revelado a todos los hombres en todas las épocas. Entonces este fue el relato, ¿no? Ahora, la toma de Jericó, ustedes saben, hermanos, cuando entraron todo el ejército, los 7 sacerdotes con las 7 trompetas y dieron 7 vueltas y gritaron, se cayó, hermano, del muro y en el relato de Josué dice, más Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, otra vez, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era
suyo, y también sacaron a toda su parentela, o sea que no solamente fue la familia de primera línea, sino que dijeron, yo creo que le dijeron a primos, a tíos, a cuñados, a cuánto. El punto era que estuvieran dentro de la casa o dentro del apartamento de esta mujer y de esa manera zafaron. Y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Entonces, esa fue la toma. Cuando venga el Señor en el último día, hermanos, hay que estar en la iglesia, fieles, con vestiduras blancas, ¿no? En santidad, con mucho fruto, para que uno no sea echado fuera. El que esté fuera de la iglesia, cuando venga Jesucristo por segunda vez, no entrará en el glorioso y maravilloso cielo que es la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de los santísimos ángeles, donde hemos de vivir allá eternamente, si hacemos como esta mujer, de alguna manera, y nos preparamos y estamos dispuestos a obedecer en todo. Por eso dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy. Increíble. Bueno, en esos días ella quedó injertada y fue salva con toda su familia. Miremos algunas cosas, hermanos. ¿Cómo fue la conversión? Bueno, ya lo vimos. El proceso de conversión de Rahab comenzó un tiempo antes de la caída de Jericó, como ya les había dicho. ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso fue de la noche a la mañana? No, ella escuchaba todos los rumores, todas las noticias que venían del desierto, porque Og y Magog, esos eran reyes poderosos y ¡pum!, fueron destruidos por Moisés. ¿Se recuerdan? Ahora, lo que sucedió ahí en el Mar Rojo, eso no fue, hermanos, algo que no se hubiera sabido en toda esa época. Eso corrió, hermanos, como el fuego. Y estos hombres no quisieron escuchar. Ella sí, como ya leímos. Cuando comenzó a oír de Dios, de las proezas que venía haciendo con el pueblo de Israel, y muy posiblemente ella debió oír de la ley moral de Dios, de esa ley que había sido dada por Moisés, porque es una ley perfecta, y seguramente eso la llevó a dejar su oficio, pero su pecado todavía estaba, ¿no? Porque ya dije anteriormente que el proceso de conversión de ella fue no inmediato, sino que ella estaba escuchando y sabía, y por eso, claro, ya expliqué, posiblemente se quedó con el estigma de mira, eso es como los publicanos, ¿no? Por eso decía Saqueo, el publicano. Los publicanos tenían ese estigma, que eran los cobradores de impuestos judíos que trabajaban para el Imperio Romano y iban y le cobraban impuestos a sus hermanos judíos y para eso los robaban, ¿no? Entonces, por eso decían el recolector de impuestos. Y también, como dice, todos estos publicanos, era un término despótico, ¿no? Un término que describía el oficio de ellos, ¿no? O Simón el cananista, o Simón el celote, vea, los celotes. Simón, uno de los apóstoles, era conocido como el celote, pertenecía al grupo sedicioso de los celotes, que significa también sicario, ¿no? Pero bueno. La forma de actuar de esta mujer, ¿cierto? Fueron sus obras, porque la fe tiene que manifestarse. ¿Cómo actuó la fe de ella? No solamente creyó, sino que inmediatamente actuó. Vinieron los espías, sabía que venían del pueblo de Dios, que eran miembros de esa nación poderosa y que tenían el Dios verdadero y único, porque solamente existe un Dios, y entonces ella lo recibió, engañó a los emisarios del rey cananeo y los guardó, y indica la disposición, los protegió, y además de eso, fuera de eso, le ruega por la salvación de ella y de los suyos, ¿no? Ella decidió traicionar a su nación y con ello estaba lista para irse con los israelitas.
implicando que estaba lista a cambiar totalmente su vida también, como nosotros. Cuando nos convertimos en cristianos, ¿qué hicimos? Traicionamos el mundo en el cual vivíamos y al cual amábamos y al cual le rendíamos tributo, viviendo como el mundo nos dice que vivamos, siguiendo la corriente de este mundo, traicionamos los amigos en el sentido espiritual, por supuesto, porque ya no andamos más con ellos, porque eso es extraña, como dice el apóstol Pablo. A esto les parece extraño que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan y os persiguen, etcétera, ¿no? Pero nosotros decidimos como ella, no quiero más ese estilo de vida, ya no quiero vivir de esa manera inmoral, de esa manera desobediente, infiel, vergonzosa, etcétera. Entonces ella en la conversión ya parece que había dejado sus prácticas, parece que se dedicaba a vender lino, muy posiblemente. Esto, hermanos, discúlpenme, eso sí es pensamiento muy personal. Por lo del lino, dice que había un manojo de lino ahí arriba, pues eso era de plata, pero bueno. Estaba lista, estaba arrepentida, como debe estar toda persona arrepentida, después de escuchar de Dios, de saber de la palabra, de saber que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que hizo todo, que hizo el hombre, que el hombre pecó y que viene de este pecado que nos ha tenido a todos en esta condición lamentable, y etcétera, y hemos huido, y entonces también decidimos abandonar el mundo y abandonar a Satanás y abandonar el pecado y abandonar lo que no conviene, a dejar los caminos nefastos de la maldad y de la inmoralidad y de todas esas cosas que todos sabemos, y optamos más bien por emprender el camino de santidad, el camino recto y juicioso de Dios para ir al cielo, ¿no? Rahab fue justificada por las obras, como dice Santiago. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esa es la justificación. La fe sin obras está muerta, ¿ve? Porque la fe tiene que obedecerse. La fe no es solamente, ay, sí, yo creo, yo siento aquí en mi corazón, siento por aquí un calor. No, la fe tiene que obedecerse. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Caín también ofreció, pero no lo hizo por fe. ¿Cómo así? Abel, por la fe, o sea, Abel supo, oyó que Dios demandaba un cordero y Abel ofreció un cordero. A Abel no se le ocurrió. No fue iniciativa propia. No, yo le voy a ofrecer un cordero porque yo soy pastor. No. Fue porque él supo que Dios demandaba un cordero. Esa es la fe. La fe obediente es la que tiene que ponerse en práctica, ¿no? Por eso nosotros, por fe, nos reunimos los domingos a tomar la cena. ¿Por qué? Pues Dios lo dice. Nos congregamos por fe. ¿Cómo así? Sí, pues porque Dios lo dice. Abandonamos pues las malas amistades porque preferimos andar en la fe de Dios. La fe significa hacer lo que Dios manda. La fe, ¿no? Rahab era una vil pecadora, ¿sí o no? Pero fue tocada por la gracia de Dios. Así como nosotros. Rahab fue salva de la muerte física y espiritual, y juntamente con ella toda su familia. Rahab y su familia fueron injertados al pueblo de Israel. Rahab se casó con Salmón, un príncipe de la tribu de... Voy a hacer un paréntesis ahí. Uy, espero que no me vaya... A mí se me pega siempre el tiempo, el reloj, como que me paso, bueno, 5 minuticos. Leí un comentario acerca de este Salmón, que se casó con Rahab cuando ya se fue con los israelitas y se volvió una israelita, ¿no? Toda su familia quedó injertada en el pueblo de Israel. Y algún comentarista decía que este Salmón fue uno de los 2 espías que se casó con ella. El Salmón era primo de Caleb. ¿Recuerdan? Josué y Caleb, que lo tenemos en todas las reuniones de este Zoom, todos los días haciendo las lecturas. Nuestro amado Caleb. Y algunos dicen que este Salmón posiblemente fue uno de los 12 espías, porque recuerda que cuando Moisés mandó a los 12 espías eran 12 príncipes, ¿no?
Y Josué, 40 años después, mandó no 12, sino a 2. Y algún comentarista decía que este Salmón posiblemente era uno de los que, ¿qué? De los que fue a espiar y que se enamoró de Rahab, pero bueno, a eso sí ya tiene una fantasía ahí, pero todo está dentro de las probabilidades, ¿sí o no, hermano? Independientemente como haya sido, el punto es que se casó con uno de estos dos, era de la tribu de Judá, porque dice ahí, Rahab se casó, hermanos, con un príncipe de la tribu de Judá, ¿cierto? Salmón era de la tribu de Judá, con el cual tuvo a Booz, y Booz, de quien viene Obed, el cual fue el padre de ¿quién? De Isaí, quien es el padre de David, de quien viene nuestro Señor Jesucristo. Ella entró a ser de la línea sanguínea, entró y se casó con un judío de la tribu de Judá y fue el padre de Booz. Ustedes recuerdan la historia de Booz con Ruth, ¿recuerdan? ¿A qué más le cuento? Y si no les cuento esto, hermanos, para que vayan a las escrituras y estudien eso y verán tan interesante estas líneas, ¿cierto? Que una cananita fue un ancestro directo de nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. Y eso lo registra Mateo. Así como, fíjese, Mateo lo registra en el Nuevo Testamento, Hebreo lo registra de Rahab y Santiago. Interesante. Y saben que también sucedió con esta mujer, hermanos. Rahab quedó en el registro ilustre de los grandes de la fe, junto a Abraham. Uy, qué tremenda esta mujer, hermano. ¿Ah? Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Rahab. Ahí está. Viene a pertenecer en esa grande nube de testigos que dice el apóstol inspirado de la carta a los Hebreos, capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, etc. Palabras hermosas que nos alienten, que nos animan, que nos estimulan a seguir. Esta mujer, hermanos, es parte de la lista ilustre de los grandes, de hombres y mujeres de fe, que no solamente oyeron, sino creyeron y obedecieron. Eso es la fe, hermanos. Oír, creer lo que uno oye y obedecerlo. Porque si no, es la fe del diablo. Porque el diablo cree, pero no obedece. Por eso muchos tienen la fe del diablo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Son rebeldes. Muchos dicen que creen, pero no obedecen. Fe del diablo. Cuán insondables son las profundidades de la gracia de Dios. Ahora, para terminar, nuestra justificación, ¿no? Nosotros, hermanos, como Rahab, éramos viles pecadores, pero Dios también nos alcanzó con su gracia maravillosa. Cada uno sabe lo que era antes de ser cristiano. Cada uno lo sabe. Aquí no se trata como los evangélicos de pasar al frente y dar testimonio de qué era lo que hacía. Qué vergüenza ponerse uno a decir todas esas cosas. Gracias a Dios, eso entre Dios y uno. Y qué vergüenza con los que lo conocieron a uno andando por ahí, quién sabe cómo. Así éramos todos, como Rahab. Pero nos alcanzó la gracia de Dios cuando, por su voluntad, empezamos a escuchar el Evangelio de Cristo, de Dios, de la palabra y de todas estas cosas. Nos alcanzó esa gracia maravillosa, ¿no? Nosotros hemos sido salvos por medio de la fe y también tenemos la promesa de nuestra familia. Serás salvo tú y toda tu familia, así como Rahab. Ella sí
Dijo, uy, no, por favor, Diego, si ustedes sienten, por favor, que miren, mis padres, mi mamá, mis hermanos, y a veces no tenemos ese mismo espíritu de preocuparnos por los papás, las mamás, los hermanos, los hijos, los tíos, los cuñados, los primos. Y no. Ella sí. ¿Cómo será que ella fue y dijo, ¿saben que va bien el fin? Viene el fin del mundo, se va a acabar este mundo. O sea, y entonces ya muy los convenció. Y yo me imagino que papá, ¿cómo sería? Entonces, pues, a veces uno ni se imagina, ¿no? Para persuadirlos, convencerlos. Seguramente los convenció porque de pronto vieron el cambio los papás vieron el cambio de ella. Apenas ella empezó a conocer de Dios y de pronto conocer su ley, ella dejó la prostitución. Una vez hay mucha gente que empieza a oír el evangelio y empieza como a cambiar antes de ser bautizado. Claro, no le sirve. Si no, se muere. Si no se muere en el bautismo, no le sirve. Porque sigue siendo un pecador que eso es como el alcohólico, que puede ir a Alcohólicos Anónimos y deja de tomar, sí, pero sigue teniendo el pecado de la borrachera en él mismo. Hasta el bautismo es cuando ese borracho se muere. O el fornicario, el adúltero, el maldiciente, el estafador, el agorero, el adivino, el aborrecedor de Dios, el injurioso, el soberbio, el altivo, el desleal, ese pecado se tiene que morir en el bautismo, ¿no? Porque si no, no entra. Serás salvo tú y toda tu familia, como nos ha sucedido a algunos. Hemos podido persuadir a algunos miembros de nuestra familia y tenemos que seguir haciéndolo hasta que, como decimos por ahí coloquialmente, hasta que respiremos. Y también así como esta Rahab fue añadida a la nación de Israel, nosotros también hemos sido añadidos al pueblo de Israel, que es la iglesia según Gálatas 6:16, que dice que el Israel de Dios, que es la iglesia, como Rahab. Y somos parte de ese pueblo maravilloso que ha venido siendo recogido desde los tiempos de Abel. Así como también Rahab, ¿cierto? Nosotros como iglesia somos la esposa desposada con Jesús, el león de la tribu de Judá. Ella se casó con Salmón, que tuvo a Obed, y etcétera. Nosotros ahora somos parte de la iglesia, que es la novia o la esposa comprometida, la novia comprometida, y en el último día será ese matrimonio extraordinario con Jesús, el león de la tribu de Judá. Y también, hermanos, así como Rahab quedó registrada en los grandes de la fe, nuestros nombres, también dice la Escritura, que quedaron registrados en el precioso libro de la vida de Dios que tiene allá en su trono. Entonces, hermanos, con esta lección espero que hayamos sido de alguna manera edificados, que hayamos recordado esa preciosa historia y que hagamos lo mismo. Estamos advertidos de lo que se acerca, solamente toca perseverar y perseverar, y que ahora no nos conozcan con esos oficios de antes, sino que ahora nos conozcan, ese sí es un verdadero cristiano. Como dijo el Señor de Natanael, he ahí un verdadero israelita. Hermano, muchas gracias. Señor los bendiga, Señor los guarde. Gracias, hermano Néstor, por este banquete espiritual que nos ha ofrecido en esta preciosa tarde. Y ver, cada vez que escucho una historia del Antiguo Testamento y escucho una historia como esta, solamente uno dice, qué Dios tan grande y misericordioso es el nuestro en el que creemos, que cuando mostramos un acto de fe, de respeto por Él y de arrepentimiento, inmediatamente nos abre las puertas, nos abre sus brazos, nos perdona, nos limpia y nos hace sus hijos, como lo hizo con esta mujer, y que, como decía el hermano, hasta el día de hoy la leemos en los escritos del Nuevo Testamento y nos damos cuenta de lo grande y maravilloso que es estar en el pueblo de Dios cuando nos perdona. Gracias, hermano, por esta lección hermosa, y vamos a pedirle aquí a un hermano, a ver, ahí está el hermano, el escudriñador, a ver si puede orar, por favor. Voy a darle, ¿ya? Listo, hermano. Claro que sí. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. Muy buena lección. Les invito para que oremos. Padre bueno, Padre santo, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde abrir nuevamente tu palabra, por la lección tan buena, tan preciosa, la lección tan práctica que nuestro hermano nos ha traído en la tarde de hoy. Señor, ayúdanos a retenerla en nuestro corazón, aplicarla en todo aquello que sea necesario y a ponerla en nuestros labios para compartirla con otras personas. Permítenos ser como esta mujer, que a pesar de sus pecados, que a pesar de su historia, a pesar de su mala fama, Señor, supo entenderte tus caminos, supo escuchar de tu palabra, supo, Señor, reconocer la importancia de estar en paz contigo, con tu pueblo, con tus hijos, y vio la salvación con su familia. Y hoy, como lo hemos aprendido, Señor, volvemos a leer de ella cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Ayúdanos a que de manera transparente, de manera íntegra, podamos dejar atrás todo pecado, toda maldad, todo aquello que nos impide vivir íntegramente contigo y sigamos adelante, Señor, para poder heredar la vida eterna. Gracias te damos en Cristo tu Hijo. Amén. Amén.